directamente a la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 10, desde el versículo 25 hasta todo el capítulo 12, versículo 25. 1 Samuel 10, 25 al 12, 25. El título de esta prédica es Las apariencias engañan, parte 1, un buen comienzo y una advertencia. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, reprobé el primer año de universidad. Y no por burro. O sea, para los que no saben, yo estudié música. Entonces tenía que cursar varias materias, pero yo quería ser baterista. Entonces no me di cuenta que sí me daba cuenta. Lo hice intencionalmente. Me brinqué muchas clases de otras materias que para mí no tenían importancia en su momento, porque me di cuenta que yo, si quería ser un buen baterista, tenía que estudiar más y más y más, y había materias que no me interesaban y dejé de asistir a algunas de esas materias y pasaba esas horas estudiando en la batería. Como resultado, perdí 2 materias y yo no estaba tan consciente de que con 2 materias perdías el año completo. Yo estudiaba en Durango, mis papás estaban haciendo un gran esfuerzo para enviarme a estudiar allá. Entonces, cuando yo me entero de que había reprobado el año completo y que lo tenía que recursar simplemente por esas 2 materias, eso fue un golpe tremendo para mí, porque yo venía de una familia en donde tienes que sacar buenas calificaciones. De hecho, mis hijos tienen que sacar buenas calificaciones también. Y no obstante, yo sabía que mis padres estaban haciendo un esfuerzo para que yo estudiara allá. Entonces yo estaba llorando y estaba sumamente afligido por el grave error que había cometido. Había pecado en contra de ellos al no honrar el hecho de que ellos estaban haciendo este esfuerzo. Y recuerdo haberles llamado para comunicarles esto. Y cuando les llamé, yo ya tenía la maleta hecha. Y les dije: papá, mamá, he pecado contra el cielo y contra ustedes. Les fallé, eché todo a perder. Estoy listo para regresar a casa. Sé que no merezco otra oportunidad. Y estoy arrepentido, pero ya lo hice y me siento muy mal. Y pues obviamente yo esperaba una reprimenda de parte de mis papás, pero me sorprendió tremendamente que ellos, su respuesta fue: bueno, ciertamente hiciste mal, pero nosotros queremos apoyar y queremos que sepas que sigue siendo nuestro hijo, y aunque nos has fallado en este aspecto, lo más importante es que te fallaste a ti mismo, y queremos decirte que nuestro apoyo continúa para ti. Puedes seguir estudiando y puedes recursar el año y puedes terminar la carrera. No sabe el alivio que fue para mí escuchar esas palabras, que la verdad no sabía, estaba la incertidumbre si esas serían sus palabras o simplemente un reclamo de parte de ellos o un castigo. Yo estaba consciente de mi pecado en contra de ellos, pero ellos extendieron gracia sobre mí a pesar de mi pecado. Hermanos, nosotros debemos temer y debemos servir fielmente a nuestro Señor, pues Él ha permanecido fiel en salvarnos en Cristo Jesús a pesar de nuestro pecado. Debemos temer y servir fielmente al Señor, pues Él ha permanecido fiel al salvarnos en Cristo a pesar de nuestro pecado. Eso es de lo que se trata este pasaje el día de hoy, así que vamos a leerlo a partir del versículo 25 en el capítulo 10. Entonces Samuel, y para esto voy a dar una breve introducción. El pastor Jorge nos predicaba la semana pasada acerca de cómo el pueblo pidió un rey. Samuel les insta a darse cuenta que esto era pecaminoso de parte del pueblo de Israel, porque Dios siempre había sido su rey, y entonces ellos, al pedir que un rey, un ser humano los gobernara, estaban pecando en contra del Señor. Pero aún así el Señor accede, y vimos cómo se dio todo este asunto de la elección de Samuel. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Samuel que Saúl iba a ser el rey? La elección de Saúl se dio en medio de circunstancias que Dios orquestó muy especialmente, y entonces Samuel le dice a Saúl: tú vas a ser el rey. Él como que no se la cree, y entonces se va, y luego viene esta segunda ocasión en la que se da esta convocatoria del pueblo. Se llama a cada una de las tribus,
y entonces se llama a la tribu a la que pertenecía Saúl, y luego a la familia a la que pertenecía Saúl, y luego la gente pregunta, ok, ¿y dónde está Saúl, el rey que Dios escogió? Y él estaba escondido. Esto fue hasta medio cómico, ¿no? Estaba escondido ahí entre el equipaje, y tiene que ser el Señor mismo quien les dice, allá está escondido entre el equipaje, tráiganlo. Y entonces Samuel presenta a Saúl como el rey de Israel. Y me encanta cómo, creo que hasta de manera irónica, les dice, miren, esto es lo mejorcito que hay entre ustedes. ¿Se acuerdan que el pasaje resalta que él era alto, era guapo, muy bien parecido y fuerte, y en realidad sobrepasaba a todos los israelitas? Era lo mejor del pueblo de Israel y estaba ahí escondido porque la tarea era grande, era enorme para él ser el rey. Y entonces llegamos a este punto, después de que el pueblo dice, viva el rey. Samuel les dice, aquí está el rey que ustedes pidieron y que el Señor escogió para ustedes, viva el rey. Y entonces, acto seguido, vea lo que hace Samuel. Entonces Samuel dio al pueblo las ordenanzas del reino. Otra vez, entonces Samuel dio al pueblo las ordenanzas del reino y las escribió en el libro, el cual puso delante del Señor, y despidió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gibeá, y con él fueron los valientes cuyos corazones Dios había tocado. Pero ciertos hombres indignos dijeron, ¿cómo puede éste salvarnos? Y lo despreciaron y no le trajeron presente alguno, pero él guardó silencio. Capítulo 11. Y subió Naas el amonita y sitió a Jabes de Galaad, y todos los hombres de Jabes dijeron a Naas, haz pacto con nosotros y te serviremos. Pero Naas el amonita les dijo, lo haré con esta condición, que a todos ustedes les saque yo el ojo derecho. Así haré que esto sea una afrenta sobre todo Israel. Voy a hacer una pequeña pausa ahí, porque lo que vemos al inicio, inmediatamente después de que Samuel le presenta al pueblo a Saúl, el rey que ellos habían pedido y que Dios escogió para ellos, inmediatamente Samuel redacta un libro, una constitución, la cual tenía que obedecer el pueblo, pero principalmente el rey de Israel. Samuel estaba diciendo al pueblo, ok, este es el rey que ustedes pidieron, Dios lo escogió, es más, escogió al mejorcito de todos ustedes, en apariencia este es el mejorcito de todos ustedes, y aquí está delante de ustedes, pero deben entender algo, que el rey soberano es Dios. Por lo tanto, este rey y todos ustedes no se regirán a sí mismos. Este rey debe obedecer la ley de Dios. El rey de Israel iba a ser diferente de los reyes de todas las naciones. ¿Qué fue lo que el pueblo pidió? Un rey como todas las demás naciones. Pero aquel que gobernara a Israel tendría que ser un rey diferente de todas las naciones. El rey de Israel no iba a ser un soberano que iba a sentirse un semidios como eran los reyes de aquella época, ni que se iba, ni que pudiera a ser un tirano encima de su pueblo, sino que el rey de Israel tendría que responder ante una autoridad superior y tendría que aprender toda la ley y modelarla para el pueblo. Eso fue lo que vimos hace unas cuantas semanas en Deuteronomio capítulo 17. Recuerdan que el Señor le dice al pueblo, cuando ustedes entren a la tierra que yo les daré y ustedes pidan un rey, yo les voy a elegir un rey de entre ustedes. ¿Y qué características tendrá? Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 17, versículos 19 y 20. Para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, guardando todas las palabras la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Eso es lo que el rey tendría que hacer, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Estas eran las características con las que ese rey iba a cumplir, y este no iba a ser un rey que iba a poder poner su propio reglamento, sino que era un rey que se iba a someter a la ley de Dios, porque en última instancia el rey siempre ha sido el Señor. Fue lo que les dijo el pueblo, Samuel al pueblo de Israel.
El pecado de ustedes es que están pidiendo un rey humano cuando el Señor es su rey. Él ha sido su libertador. Él ha sido quien los ha sostenido. El pueblo pensaba que ellos necesitaban un rey físico como el de las demás naciones que los defendiera. Si tú recuerdas, el pueblo de Israel está rodeado de los amonitas, de los jebuseos, de los saduceos, de los filisteos, pueblos que quieren invadirlos, que quieren destruirlos, y no es del todo malo, por así decirlo, el deseo de ellos. Ellos están atemorizados y dicen: necesitamos un rey como el de las demás naciones que nos defienda de nuestros adversarios. En apariencia, el pueblo de Israel era un pueblo desprotegido porque no tenía rey. El rey también solía ser el general de las tropas de un pueblo. Israel para este momento es un pueblo sin rey y sin ejército. Ellos se sienten desprotegidos y ellos en apariencia son un pueblo débil delante de las demás naciones, por eso ellos quieren un rey. No es del todo mala la motivación de sus corazones, pero ellos no se están dando cuenta que la verdadera necesidad del pueblo no era un rey que los hiciera parecerse a las demás naciones, sino un rey que los guiara a la fidelidad al Señor con su liderazgo y con su ejemplo. Un rey que los llevara a confiar en el Señor. Un rey tal vez físico que les recordara que hay un rey eterno que gobierna sobre todo, soberano, que los ha librado y que los había traído hasta este lugar. Saúl, el pasaje que vamos a ver a continuación, Saúl viene a ser confirmado como el rey de Israel por medio de algo que el Señor hace en él y algo que Saúl hace bien. Por eso el título de esta prédica: las apariencias engañan, parte 1, un buen comienzo y una advertencia. Porque las cosas parece que comienzan bien. Parece que al final no fue tan mala la idea y parece que es Saúl confirmado como el rey que debe reinar. Otra vez, capítulo 11: y subió Naas el amonita y sitió a Jabes de Galaad, y todos los hombres de Jabes dijeron a Naas: haz pacto con nosotros y te serviremos. Pero Naas el amonita les dijo: lo haré con esta condición, que a todos ustedes les saque yo el ojo derecho. Así haré que esto sea una afrenta sobre todo Israel. Naas estaba empeñado en recuperar aquello que en el libro de los Jueces se nos narra que habían perdido ellos cuando estos amonitas se unieron a otros pueblos para impedir que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida. Y vemos la victoria que el Señor les permitió tener sobre ellos, y los israelitas se apoderaron de este territorio. Y ahora Naas, que es un enemigo del pueblo de Israel, aunque hasta cierto punto son familiares cercanos, quiere recuperar esta porción del pueblo de Israel, aprovechándose precisamente de esto. En apariencia, Israel es un pueblo desprotegido porque no tiene rey. Y Naas es un rey que tiene un ejército y dice: este es mi momento para recuperar estas tierras. Ahora que Israel está débil, ahora que ellos están desprotegidos. Pero las apariencias engañan. Versículo 3: y los ancianos de Jabes le dijeron a Naas: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay quien nos libre, nos entregaremos a ti. Entonces los mensajeros fueron a Gibeá de Saúl y hablaron estas palabras a oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó la voz y lloró. Y sucedió que Saúl regresaba del campo detrás de los bueyes y dijo: ¿qué pasa con el pueblo que está llorando? Entonces le contaron las palabras de los mensajeros de Jabes. El Espíritu de Dios, escuche esto, el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl. Esta es la parte más importante de todo. Al escuchar estas palabras, y Saúl se enojó grandemente. Tomando una yunta de bueyes, los cortó en pedazos y los mandó por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará a los bueyes del que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel. Entonces el terror del Señor cayó sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Y Saúl los contó en Besec, y los israelitas eran 300,000 hombres y de Judá 30,000.
y dijeron a los mensajeros que habían venido: así dirán a los hombres de Jabes de Galaad: mañana, cuando caliente el sol, serán librados. Entonces los mensajeros fueron y lo anunciaron a los hombres de Jabes, y estos se regocijaron. Entonces los hombres de Jabes dijeron a Naas: mañana saldremos a ustedes y podrán hacernos lo que les parezca bien. A la mañana siguiente, a la vigilia de la mañana, entre las 2 y las 6 de la mañana, Saúl dispuso al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento e hirieron a los amonitas hasta que calentó el día. Los que quedaron fueron dispersados, no quedando 2 de ellos juntos. Entonces el pueblo dijo a Samuel: ¿quién es el que dijo: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Traigan a estos hombres para que los matemos. Pero Saúl dijo: a nadie se matará en este día, porque hoy el Señor ha hecho liberación en Israel. Entonces Samuel dijo al pueblo: vengan, vayamos a Gilgal y renovemos el reino allí. Así que todo el pueblo fue a Gilgal, y allí en Gilgal hicieron rey por 3ª ocasión a Saúl delante del Señor. Allí también ofrecieron sacrificios de las ofrendas de paz delante del Señor, y se regocijaron grandemente allí Saúl y todos los hombres de Israel. Qué interesante, qué historia. Cuando leemos narrativa del Antiguo Testamento, lo que tenemos que hacer es como imaginarnos como una película. A mí me encanta imaginar estas escenas y ver cómo todo había acontecido. Vemos que el pueblo de Israel, esta parte de los de Jabes de Galaad, estaban siendo atormentados por Naas, que los iba a invadir. Y vemos cómo Dios utiliza esta situación, esta crisis nacional, porque ¿qué pasa enseguida después de que Dios dice que Saúl va a ser el rey de Israel? ¿Qué sucede? Número 1, él está escondido, él no se la está creyendo, o tal vez está atemorizado, o tal vez es un acto de humildad, no lo sabemos. El punto es que él hasta cierto punto está todavía dudando en su corazón si él es verdaderamente aquel que Dios quiere que sea el rey. Pero también estaban estos otros hombres que dijeron: ¿y quién es este que nos pueda salvar? ¿Cómo este Saúl va a poder salvarnos? Esa pregunta es genuina y es honesta, pero es pecaminosa. Porque ¿cuál es el problema con estos hombres? Que las apariencias los engañaron. Ellos vieron a Saúl escondido entre el equipaje, de tal forma que Dios mismo tuvo que decir: allá está escondido, sáquenlo de ahí, ese es su rey. El mejorcito de todos ustedes, allá está escondido, atemorizado, sáquenlo de ahí. Y tal vez algunos de ellos dijeron: este cuate, sacatón, ¿cómo nos va a librar a nosotros? No es deshonesta la pregunta, no está tan mal la pregunta, pero ¿cuál es el problema con esa pregunta? Que Dios es quien había dicho que Saúl los iba a librar. Que Dios es quien había dicho: este es el rey que yo les he escogido. Ellos no estaban dudando de Saúl, ellos estaban dudando del Señor. Ellos estaban dudando de la palabra del Señor. Las apariencias los engañaron. Ellos no se estaban dando cuenta que el Señor estaba obrando sobre la historia soberanamente, como lo vimos también la semana pasada. Pero también Saúl, vemos que enseguida de ellos se va a su casa y se va a atender el ganado de su papá. Entonces, como que, ok, si ya fuiste nombrado el rey, ya fuiste confirmado como el rey de parte del Señor, ¿por qué no haces algo? Y parece que Dios permite una crisis nacional, donde está este pueblo de Naas que quieren invadir a Jabes de Galaad y los amenazan con quitarle el ojo derecho a todos los hombres. La única manera de perdonarle la vida es humillándolos, diciéndole: ok, nosotros odiamos tanto al pueblo de Israel que está bien, les vamos a perdonar la vida, pero esto tiene que ser una afrenta para ustedes. Les vamos a quitar el ojo derecho para que quede claro que nosotros mandamos y ustedes están humillados delante de nosotros. Esto llega a oídos de Saúl, y qué increíble, el Espíritu Santo de Dios viene sobre Saúl y él se enoja. Aquí es donde podemos hablar de lo que algunos hablan de una ira santa. Hermanos,
no agarren este pasaje para decirle a su mujer o a su marido, es que me cayó una ira santa de parte del Señor y pues te pegué una gritada, ¿no? Pero parece que hay momentos en la palabra del Señor donde esta ira es justificada porque lo que conmueve el corazón de Saúl es la injusticia y la maldad de estos hombres que quieren humillar al pueblo del Señor. Cometeríamos el error y se comete frecuentemente este error de teológicamente, por así decirlo, simplemente decir, ok, primera de Samuel se trata de Saúl malo, David bueno. Mentira. Saúl comienza bien. Saúl comenzó bien. Y lo mismo le pasó a David y de igual manera David también terminó mal. Pero lo que vemos que sucede aquí es que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Y esto hizo que él se airara contra estos hombres perversos y convoca a todo el pueblo de Israel, que no eran guerreros, pero él les dice, corta sus bueyes propios de él y manda las partes a todas las tribus y a todos los pueblos y le dice, el que no se una a mí y al profeta Samuel para luchar por el Señor, por este pueblo, le va a pasar lo que le pasó a estos bueyes. Y todos dicen que un temor del Señor vino sobre ellos. Y de un día para otro el Señor los convierte en guerreros. Y salen a pelear esta batalla y vemos que destruyen a sus enemigos por completo. Esta crisis había tenido un lado bueno. Le había brindado a Saúl la oportunidad de poner en práctica lo que leímos al principio. Este rey debe ser un rey que se someta al Señor. Este rey que los gobierne debe ser alguien que viva en el temor del Señor y que guíe al pueblo en el camino del Señor. Y esto fue lo que hizo Saúl en esta porción de la Escritura. Dios le brindó a Saúl la oportunidad de apoyarse, de poner su confianza en él y dejar que el Señor proveyera todo lo que requería el rey. Saúl fue obediente a la voz del Señor. El Espíritu Santo lo guió a hacer lo que hizo y el Señor le dio su respaldo. En tiempos de prueba, mis hermanos, en tiempos de crisis, esto debe servirnos a nosotros también como aliento. El hecho de buscar al Señor en medio de esas crisis y estar sintonizados con el Espíritu Santo de tal manera que sea Dios quien nos diga lo que debemos hacer. Muchas veces queremos actuar en nuestras fuerzas. Yo peco mucho de eso. Peco es un pecado de un pensamiento de autosuficiencia, y no es que me considere suficiente para nada, sino que constantemente cuando un problema viene enfrente siempre tengo la tentación de decir, ok, yo tengo que hacer algo para solucionarlo, y constantemente olvidamos que el Señor está orquestando todo para nuestro bien y que Él quiere glorificarse en medio de toda situación y que lo primero que debemos hacer es buscar al Señor. A través de esta gran victoria que el Señor le concedió a Saúl, Saúl es consagrado como rey. Es confirmado como el rey de Israel. Increíble la manera en que el Señor coloca a Saúl y lo confirma como el rey de Israel. Pero también es interesante ver lo bueno que hizo Saúl. Saúl estaba consciente de que lo que había sucedido ahí había sido por obra del Señor. Saúl estaba consciente de que Jehová le había dado esa victoria. Viste que algunos dijeron, hey, ahora vamos a matar a aquellos que dudaron de ti. ¿Y qué dijo Saúl? No vamos a terminar este día de justicia y de victoria con una injusticia. Más bien vamos a honrar al Señor y vamos a perdonar a estos hermanos porque esta victoria la dio el Señor. Saúl comenzó bien. Él sabía que no era justo que él se comportara vengativamente. Él tuvo el cuidado de no convertirse en esta batalla, en el resultado de esta batalla, en el centro de la atención de la gente. Él condujo los ojos de las personas a Dios. El Señor es quien dio esta batalla, quien dio esta victoria. Las cosas no empezaron tan mal.
Parece que aquí el pueblo está como, oye, parece que esta vez sí le dijimos bien a Dios cómo debe hacer las cosas, porque mira qué bien salieron las cosas. Tal vez esto estaba permeando en el corazón de las personas. Este es el momento más álgido, es el momento cumbre de la historia de Saúl. Es el mejor momento de la historia de Saúl en el libro de Samuel. Cuando Dios le da esta victoria y cuando él dice esta victoria es del Señor y todos deben glorificar al Señor. Hasta Samuel se emocionó. ¿Se acuerdan que Samuel fue el que le había dicho al pueblo, hey, ustedes están pecando contra el Señor? Y este rey que ustedes quieren que el Señor les dé, se va a enseñorear sobre ustedes y los va a maltratar y los va a humillar, pero órale, el Señor quiere darles un rey para que ustedes mismos descubran que no hay rey en esta tierra que pueda ser justo como Él es justo. Pero en este momento hasta Samuel está conmovido y le dice a todos, vamos ahora todos a Gilgal y renovemos el reino allí. Y Saúl ahora es confirmado, tercera vez, confirmadísimo, este es el rey de Israel. Todo pintaba muy bien. En este momento histórico y en este lugar histórico estaban reunidos, imagínate esta escena y piensa en cada domingo cuando tú y yo nos reunimos delante del Señor. Piensa en esta escena, en este lugar histórico y en este momento histórico están reunidos Jehová, el victorioso Rey eterno, Saúl, su victorioso rey terrenal que honró al Señor con todo lo que hizo en ese momento, y el pueblo de Israel celebrando alrededor de él. Qué increíble escena. Qué increíble escena. Finalmente el pueblo había recibido lo que querían. Ellos habían abrigado esta esperanza de tener un rey que los librara de los reyes de alrededor, de las naciones de alrededor. Pero Samuel tiene la precaución desde el principio y hasta el final del pasaje que vamos a ver, de recordarles, no se les vaya a olvidar, no se les vaya a olvidar que esto que el Señor les concedió, que esto que el Señor les ha dado por su misericordia y esto bueno que están disfrutando, no se les vaya a olvidar que es solamente por la gracia y misericordia del Señor y que Él sigue siendo el rey, no Saúl. No se les vaya a olvidar que es Dios el Rey eterno. No se les vaya a olvidar que Dios escogió a Saúl. No se les vaya a olvidar que Jehová les dio esta victoria. No se les vaya a olvidar que deben vivir ustedes sometidos a su ley, a su gobierno, a su justicia. Samuel estaba animando al pueblo a ver a Saúl como una extensión, como una prolongación del reino de Dios sobre sus vidas. Esto habla mucho de, por ejemplo, el liderazgo de una iglesia. En cuántos lugares, pastores, y se nombran de mil formas y mil maneras, se enseñorean de la grey. El Señor, pero nosotros, hermanos, debemos estar todo el tiempo conscientes de que aquellos que de alguna manera, voy a ponerlo entre comillas, gobiernan sobre el pueblo, son solamente una extensión del gobierno de Dios. Y que al igual que el rey Saúl, tenemos que estar siempre sometidos a la palabra del Señor y ser aquellos que guíen al pueblo con justicia y por medio de la palabra del Señor, no solamente con palabras, sino también con nuestras acciones. Es tu responsabilidad como creyente ser un vigilante de que esto esté sucediendo en cada púlpito. El líder de la congregación no es intocable. En ninguna parte de la escritura vas a encontrar eso. Hay un compromiso entre el pueblo y aquellos que gobiernan de estar ambos juntos sometidos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Hermanos, al igual que lo hizo Saúl en este pasaje, nosotros debemos temer
y servir fielmente al Señor, pues Él ha permanecido fiel al salvarnos en Cristo Jesús, a pesar de nuestro pecado. A pesar de que el pueblo pecaminosamente pidió un rey para sí, el Señor decidió concedérselos y salvarlos por medio de ese rey. A pesar de que el pueblo era pecador, Dios permaneció fiel sobre ellos. Este fue un gran comienzo. Este escenario es el escenario perfecto. Así debieron haber continuado las cosas siempre. El rey de Israel, el pueblo, el rey de Israel sometiéndose al Señor y su palabra, y siendo guiado por el Espíritu de Dios, y el pueblo disfrutando de los beneficios que el Señor le iba a dar a este pueblo por medio de este rey, y todos al final celebrando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el escenario perfecto. La pregunta es, ¿permanecerá así? No se pierda la próxima semana, misma hora, misma iglesia. Pero este fue un gran comienzo. Este fue un gran comienzo. Es el escenario perfecto. ¿Como para qué, Samuel, querrías echarlo a perder con un discurso como el que estás a punto de dar? Déjanos disfrutar de esto. Pero ve lo que sucede a continuación. Entonces Samuel dijo a todo Israel: yo he escuchado su voz en todo lo que me dijeron, y he puesto un rey sobre ustedes. Ahora, aquí está el rey que va delante de ustedes. Yo ya soy viejo y lleno de canas, y mis hijos son parte suya. Yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta hoy. Este es el discurso de despedida de Samuel. A partir de aquí, Samuel va a dejar de ser un juez para Israel. ¿Recuerdas que Samuel es considerado el último juez de Israel? El último, porque ahora hay un rey. Él ya no iba a poder estar lidiando esta lucha de poderes entre el juez y el rey. Y aquí Samuel está dando un paso hacia un lado y diciendo: ahora aquí está el rey que va a gobernar sobre ustedes. Aquí estoy, versículo 3, testifiquen contra mí delante del Señor y delante de su ungido. ¿A quién he quitado un buey o a quién he quitado un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿O de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testifiquen y se lo restituiré. Ellos respondieron: tú no nos has defraudado, tampoco nos has oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. Aquí Samuel es un tipo de Jesús, y Saúl también en este momento. Es una sombra de aquel que habría de venir. Samuel es aquel que había sido un juez sobre Israel justo. Nadie podía acusarlo de haberse enseñoreado del pueblo, pero él dice: pero ahora voy a dar paso a este rey que ustedes eligieron. Y hasta este momento todo marcha bien con Saúl. Todo marcha bien con Saúl hasta este momento. Ellos respondieron: tú no nos has defraudado, tampoco nos has oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. Y Samuel les dijo: el Señor es testigo contra ustedes y su ungido. Y su ungido es testigo, en este día, que nada han hallado en mi mano. Él es testigo, vuelve a decir. Y contestó el pueblo: Él es testigo. Entonces Samuel dijo al pueblo: el Señor es el que es... Entonces Samuel dijo al pueblo: el Señor es el que designó a Moisés y a Aarón. Aquí Samuel comienza a hacer un recuento de las misericordias de Dios, el rey verdadero de Israel, sobre ellos. Ahora pues, preséntense para que yo discuta con ustedes delante del Señor acerca de todos los hechos de justicia. Aquí se me movió esta página. Entonces Samuel dijo al pueblo, versículo 6, ahora sí: el Señor es el que designó a Moisés y a Aarón, y el que sacó a sus padres de la tierra de Egipto. Ahora pues, preséntense para que yo discuta con ustedes delante del Señor acerca de todos los hechos de justicia del Señor que Él hizo por ustedes y por sus padres, cuando Jacob fue a Egipto y sus padres clamaron al Señor, y el Señor envió a Moisés y a Aarón, quienes sacaron a sus padres de Egipto y los establecieron en este lugar. Escucha esto: pero ellos olvidaron al Señor su Dios, y Él los vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Azor, en mano de los filisteos y en mano del rey de Moab, y los cuales pelearon contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron: hemos pecado porque hemos
dejado al Señor y hemos servido a los Baales y a Astarot, pero ahora líbranos de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces el Señor envió a Jerobbaal, a Bedén, a Jefté y a Samuel, y los libró a todos ustedes de mano de sus enemigos en derredor, de manera que habitaron con seguridad. Cuando vieron que Naas, rey de los amonitas, venía contra ustedes, me dijeron: no, sino que un rey ha de reinar sobre nosotros, aunque el Señor su Dios era su rey. Ahora pues, aquí está el rey que han escogido. ¿A quién han pedido? Este es a quien el Señor ha puesto rey sobre ustedes. Si temen al Señor y le sirven, escuchan su voz y no se rebelan contra el mandamiento del Señor, entonces ustedes, como el rey que reine sobre ustedes, estarán siguiendo al Señor su Dios. Escucha esto: pero si no escuchan la voz del Señor, sino que se rebelan contra el mandamiento del Señor, entonces la mano del Señor estará contra ustedes, como estuvo contra sus padres. Preséntense ahora y vean esta gran cosa que el Señor hará delante de sus ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré al Señor para que mande truenos y lluvia. Entonces conocerán y verán que es grande la maldad que han hecho ante los ojos del Señor al pedir para ustedes un rey. Clamó Samuel al Señor, y el Señor envió aquel día truenos y lluvia, y todo el pueblo temió grandemente al Señor y a Samuel. Entonces todo el pueblo dijo a Samuel: ruega por tus siervos al Señor tu Dios, para que no muramos, porque hemos añadido este mal a todos nuestros pecados al pedir para nosotros un rey. Y Samuel dijo al pueblo: no teman, porque aunque ustedes han hecho todo este mal, no se aparten de seguir al Señor, sino sirvan al Señor con todo su corazón. No se deben apartar, porque entonces irán tras vanidades que ni ayudan ni libran, porque son vanidades. Porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacer los pueblos suyos. Otra vez: porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacer los pueblos suyos. Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por ustedes. Antes bien, les instruiré en el camino bueno y recto. Otra vez: solamente teman al Señor y sírvanle en verdad con todo su corazón, pues han visto cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Pero si perseveran en hacer el mal, ustedes y su rey perecerán. Las cosas comenzaron bien. Saúl hizo las cosas bien. La escena anterior termina en el pueblo festejando la gran victoria que Dios les dio por medio de Saúl, y Saúl glorificando al Señor por esta victoria. Y de pronto Samuel irrumpe con este discurso pesimista, si lo quieren llamar así. Samuel, todo está bien, ¿por qué nos dices esto? Samuel comienza a defender primero su ministerio, pero él no está tan interesado en defenderse a él mismo, sino en dejar claro: hasta hoy ustedes han sido juzgados con justicia de mi parte, porque yo he temido al Señor. Mis hijos han hecho cosas malas, júzguenos a ellos. Pero ¿quién puede decir algo en contra mía? Y el pueblo dice: nadie podemos decir nada en contra mía. Ok, yo he hecho mi parte hasta el día de hoy, dice Samuel. Pero él no está tan interesado en su reputación como en las palabras que él estaba a punto de decirles. Él estaba preparando al pueblo para darles esta advertencia solemne. Por eso este sermón se titula: las apariencias engañan. Parte 1, un buen comienzo y una advertencia. Sí, hasta ahora las cosas van bien, pero todo puede echarse a perder de una sola manera: que el pueblo olvide. ¿Viste lo que hizo Samuel? Y les empieza a recordar: a ustedes el Señor los sacó de la tierra de Egipto. Él los ha protegido, Él los ha guardado, Él ha sido su rey, Él ha suplido todas sus necesidades, Él los ha librado, Él los ha salvado. Dice: pero sus padres se olvidaron de eso.
y por eso el Señor permitió calamidad sobre ellos. Ustedes están hoy, en este momento, están en un momento álgido, están en un momento cumbre. El escenario está perfecto, la mesa está puesta para que todo salga bien. Solamente ustedes mismos pueden volver a echar a perder todo. ¿Iba el pueblo de Israel a seguir reconociendo que Dios era su rey soberano? ¿Iba el pueblo de Israel y el rey de Israel, Saúl, a continuar glorificando al Señor y sometiéndose al rey y siguiendo sus caminos, como Samuel les dice? El tema de este pasaje es el tema del sermón que da Samuel en este momento. La fidelidad de Dios hacia ellos, aun cuando ellos han sido infieles, y la importancia de permanecer fieles al Señor que ha sido fiel con ellos. Ese es el tema de Samuel. Vean cómo el Señor ha sido fiel con ustedes hasta el día de hoy. La pregunta es: ¿ustedes van a continuar siendo fieles al Señor? El Señor les dice: Samuel ha visto cómo ustedes lo han rechazado y han pedido un rey para ustedes, y aún en ese capricho el Señor se los ha concedido y les ha dado un rey, y Él ha dado su respaldo a este rey. No se les ocurra olvidarse que todo lo que tienen es porque el Señor se los ha dado. Es por su gracia y por su misericordia. Si ustedes se rebelan contra el Señor como lo hicieron sus ancestros, el Señor va a estar contra ustedes otra vez. Este discurso de Samuel es muy parecido al de Moisés, ¿se acuerdan? En Deuteronomio, al de Josué en el libro de Jueces. Y aquí parece que otra vez vuelve esta temática. Vean todo lo que el Señor ha hecho por ustedes. Sirvan a Jehová y vivirán, pero si se apartan de Él, lo van a perder todo. Hermanos, este ha sido mi argumento en toda la prédica. Debemos temer y servir fielmente al Señor, pues Él ha permanecido fiel al salvarnos en Cristo a pesar de nuestro pecado. Me encanta cómo después de decir estas palabras, el pueblo de Israel se conmueve y dice que todos están aterrorizados y le dicen a Samuel: ruégale a tu Señor que no nos destruya por nuestro pecado. Ya nos dimos cuenta, es verdad, hemos pecado contra Él al pedir que un rey humano nos gobierne cuando Él ha sido nuestro rey. Ruégale a Él que nos perdone. Qué hermosas las palabras de Samuel. Qué hermosas palabras de Samuel. Samuel dijo al pueblo, versículo 20: no teman. Aunque ustedes han hecho todo este mal, no se aparten de seguir al Señor, sino sirvan al Señor con todo su corazón. No se deben apartar, porque entonces irán tras vanidades que ni ayudan ni libran, pues son vanidades. Versículo 22: porque el Señor, a causa de su gran nombre. ¿Te das cuenta que el Señor no le está dando al pueblo lo que se merece? El Señor le está dando al pueblo lo que no merece por su gran nombre, porque Él prometió, porque Él dijo que iba a salvar. Él prometió salvación desde Génesis. Pero vendrá uno que pisará la cabeza de la serpiente, y ésta le herirá en el calcañar. Y este es el que traerá, de la simiente de la mujer, este es el que traerá salvación para todos. Hermanos, el Señor está comprometido con la salvación de su pueblo. Y escucha esto, espero que no lo malinterpretes, porque solamente sería acumular ascuas de fuego, dice la palabra de Dios, sobre tu cabeza. Pero espero que no malinterpretes esto, pero ni tu propio pecado te puede separar del gran amor de nuestro Rey glorioso. Aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Aun cuando nosotros hemos pecado. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la verdad más maravillosa de nuestras vidas. Dios ha permanecido fiel. A Samuel le conmovió esta disposición del pueblo, pero termina con esta advertencia. Versículos 24 y 25: solamente teman al Señor y sírvanle en verdad con todo su corazón, pues han visto cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Pero si perseveran en hacer el mal, ustedes y su rey perecerán. Hermanos,
Otra vez, debemos temer y servir fielmente al Señor, pues Él ha permanecido fiel en salvarnos en Cristo a pesar de nuestro pecado. Según de Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. Este es el escándalo del Evangelio, que somos salvos no porque lo mereciéramos, sino por el gran nombre de nuestro Señor misericordioso. ¿Qué aprendemos en este pasaje acerca de nosotros y nuestra pecaminosidad? Hermanos, usted y yo olvidamos constantemente las misericordias del Señor. Por eso el salmista decía: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien te rescata, Él es el quien saca del hoyo tu vida, Él es el que te colma de bienes y misericordias. Hermanos, tendemos a olvidar constantemente las misericordias del Señor mostradas a nuestras vidas. Olvidamos constantemente darle la gloria a Él por cada victoria en nuestras vidas. Olvidamos que todo lo que hemos logrado en nuestras vidas es solamente gracias a nuestro Rey misericordioso. Nos apartamos constantemente de sus caminos y vamos en pos de vanidades. Incluso hacemos rey de nuestras vidas aquello que nosotros le pedimos al Señor que nos concediera. Hacemos del don el rey de nuestras vidas, en lugar, olvidando que es el dador del don, el verdadero rey de nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido por un trabajo mejor? ¿Cuántos de nosotros hemos pedido por una familia bonita? ¿Cuántos de nosotros hemos pedido por un buen negocio? ¿Cuántos de nosotros hemos pedido por esto, por aquello? Y cuán frecuentemente olvidamos que lo que el Señor nos ha permitido tener es por su gracia y por su misericordia, que Él nos lo ha dado, y terminamos muchas veces honrando más el don que al dador. Pecamos cuando no confiamos plenamente en los designios del Señor. Pecamos cuando dudamos de que Él es soberano sobre nuestras vidas, cuando las apariencias nos engañan y parece que todo va mal, y parece que no, esta circunstancia se está haciendo el control de nuestro Señor, y Señor, no estás haciendo las cosas bien, ¿qué está pasando aquí? Pecamos de no confiar en Él. Él tiene nuestras vidas en sus manos, y Él nos ha mostrado vez tras vez, y principalmente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que sin importar nuestro pecado, Él permanece fiel en salvarnos, y Él permanecerá fiel hasta el final. El Señor permanece siempre fiel a pesar de nuestra infidelidad, hermanos, porque Él está completamente determinado a salvar a los suyos a pesar de su pecado. El llamado, póngase de pie por favor, con esto vamos a terminar. El llamado sigue siendo el mismo para nosotros. Rebequita, ve buscando Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 30, por favor. Hermanos, el llamado al pueblo de Israel fue a no olvidar la fidelidad de Dios sobre ellos y a no rebelarse en contra del Señor y a vivir bajo su mandato. Y ese llamado sigue siendo el mismo para ti y para mí el día de hoy. Pero déjame decirte una cosa, para nosotros significa mucho más el día de hoy. El llamado sigue siendo el mismo, pero para nosotros es mayor. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es aún mucho mayor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto ya la más grande obra que el Señor ha hecho en la historia: enviar a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz para salvar a pecadores como tú y como yo, para resucitarlo de la muerte, para que Él pueda darnos vida eterna y gloria eterna. La más grande obra que el Señor ha hecho. Cristo vino cuando aún éramos débiles, dice Romanos capítulo 8, versículo 6. Cuando aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Jesús es el mejor Saúl, que libra a su pueblo. Es el verdadero Saúl, es el verdadero rey que libra a su pueblo cumpliendo la voluntad de su Padre. Y no nos libra por un tiempo nada más y no se convierte después en un tirano que nos va a oprimir, sino que Él nos ha librado de la muerte eterna y nos ha dado vida eterna con su muerte en esa cruz.
Cristo es el Rey que necesitábamos, que nos guía a la fidelidad a Dios, que nos guía no solamente con su ejemplo, hermanos, pero que hoy nos da su Espíritu Santo y que nos impulsa y nos mueve día con día a decir: gracias, Señor. Gracias por tanta fidelidad para conmigo. Ayúdame a caminar fielmente. Él nos ha provisto de un verdadero rey, de un profeta fiel al Señor, que nos ha salvado con su propia vida. En tu casa lee por favor Hebreos capítulo 10 versículos 19 al 30, que resumido dice que ahora que hemos visto tan grande maravilla de parte del Señor al salvarnos en Cristo, tenemos una responsabilidad mayor de permanecer fieles a Él. Ya no hay más sacrificio que se pueda ofrecer. Si nosotros decidimos continuar pecando, no habrá más sacrificio que se pueda ofrecer en nuestra contra. Pero hermanos, Dios está comprometido a salvar a su pueblo. Él ha permanecido fiel y nosotros debemos temer y servir fielmente al Señor, pues Él ha permanecido fiel al salvarnos en Cristo Jesús a pesar de nuestro pecado.